en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a aplaudir para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Saludamos a los que nos están viendo a través de la televisión, a través del internet, YouTube, a través del Facebook y las televisoras amigas que están pasando este programa, Palabra de Iluminación, quienes habla su servidor, el maestro José Briceño. En nuestra primera clase de lo que es la escatología, que tiene que ver con eventos del porvenir, nuestra primera clase, hablamos acerca de la escuela que enseña el traslado parcial de la iglesia. Esa escuela que te enseña que cuando Cristo venga, habrá un grupo de creyentes que se va y un grupo de creyentes que se quedan. Estamos dando razones, ya dimos la primera. La primera razón es que niegan la consumación de la salvación. Según lo que dice el apóstol Pablo, la iglesia fue salva, está siendo salva y será salva. La consumación de la iglesia se va a dar cuando Cristo levante a la iglesia, resucite, por ende a los muertos, y los que estén vivos serán transformados. Entonces dice, y será absorbida la muerte en victoria. Porque déjenme decirle algo, mis hijos. Desde el punto de vista posicional, nosotros en Cristo vencimos la muerte. Amén. Pero posicionalmente eso no es una verdad. Nosotros vamos a morir. Aunque yo soy de los que creo que yo voy a ser de la generación que no va a haber muerte. Porque Cristo va a venir cuando yo esté vivo. En eso estoy creyendo yo. Pero nosotros no hemos vencido a la muerte. La muerte la venció fue Jesús. Cuando Cristo resucite a los muertos y levante a los que estamos vivos, pues entonces ahí se consumará la salvación. Entonces quedará absorbida la muerte en victoria. Eso nosotros lo enseñamos. Enseñamos que debemos evitar lo que llaman el parcialismo, el ser parcial, el etiquetar a la iglesia del Señor como, mi respeto, como los presbiterianos, como los bautistas, como los pentecostales, como los adventistas, como los bautistas, y dígase todo, una serie de organización que hay, que la iglesia del Señor usted no la puede etiquetar, que tampoco la iglesia del Señor usted la puede encerrar en un núcleo, en un recinto, como de gentes puramente nominales, porque si no forman parte de una organización, pues no son de la iglesia. Como la iglesia del Señor, usted tampoco la puede sectarizar. Y usted, por ende, no debemos ser sectaristas. Eso lo explicamos bien. Y dije que puede llegarse el momento donde cuando usted llegue al cielo, que si vamos para el cielo, no a vivir eternamente, pero vamos al cielo. Eso lo vamos a explicar bien. Cuando vamos al cielo, lleguemos al cielo, va a llegar, se puede dar el caso donde consigamos a Juan de los Palotes en el cielo. Y tú vas a decir, Juan de los Palotes aquí. Bueno, él no era testigo de Jehová. ¿Y qué hace Juan aquí? Si él era testigo de Jehová. Ya eso dio pie para que dijeran que yo dije que los testigos de Jehová van a ser salvos. Ya eso dio pie para que dijeran que yo dije que los testigos de Jehová van a ser salvos. Yo no dije eso. Yo lo que sí dije es que hay gente en el núcleo de los testigos de Jehová que ya se dieron cuenta y se enteraron y que se les fue iluminado a Cristo como el don de la salvación y que entendieron que Cristo es el Verbo encarnado
que entendieron que Cristo no es un profeta, como ellos lo creen, en su mayoría, en su doctrina. Y hay testigos de Jehová que entendieron que el Espíritu Santo es más que una fuerza activa, que es una persona que guía, que instruye, que corrige, que redarguye, que convence. Ese tipo de gente, con todo y que estén allá todavía, si eso lo entendieron y aceptaron el plan de salvación en cuanto a Jesús se refiere, lo que es redención, remisión y propiciación, lo que es el Mesites, el mediador, a Cristo como el Mesites, como el sumo pontífice, a Cristo como el Teantropos, como el Dios hombre. Si ellos entienden y aceptan eso, pues con todo y que estuvieron allá son salvos, aunque nunca los viste dentro de la iglesia evangélica. Eso fue lo que yo quise decir. Igual pasa con la gente, que hay mucha gente que está en el seno de los conglomerados de la iglesia católica, de los católicos, que son salvos. El caso de Martín Lutero, conoció una verdad y no se salió, se quedó allá. El caso de Juan Hus, el caso de Calvino, etcétera. Tanta gente que conocieron la verdad dentro del seno de la iglesia católica, pero se quedaron. Entonces, eso fue lo que yo quise decir. Yo no dije, hermano, los testigos van a ser salvos. Yo no dije eso. Eso no fue lo que yo quise decir, lo que yo quise enseñar. Sino que, aunque no los viste dentro del seno de la iglesia cristiana, nominalmente hablando, dentro de una organización que se caracteriza como evangélica, aunque no los viste allí, pues son salvos porque entendieron el plan de salvación. Entendieron a Jesús como el don y al Espíritu Santo como el que convence de pecado. Eso fue lo que yo quise decir. ¿Ok? Pero el caso es negar esta escuela, dar prueba de cómo esta escuela se cae en cuanto a la teología en el mundo de la escatología, porque ellos niegan la consumación de la salvación. Si Cristo viene y va un grupo que se va y otro que se queda, están negando la consumación de la iglesia. De paso, no hay textos, pasajes que den apoyo a dicha doctrina, porque los pasajes que utilizan, como habrán dos en el campo, no será tomado, otro será dejado, no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pasajes como muchos son los llamados y pocos los escogidos, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Pasajes como donde está el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. Parábolas como la de 10 vírgenes, como el trigo y la cizaña, como la gran pesca, la red, en fin, la siembra. Son parábolas que no tienen nada absolutamente que ver con la iglesia. Pero las utilizaron para apoyar esta escuela. La segunda causa por la cual esta escuela pierde fuerzas, ¿cuál? La escuela parcial, la que enseña que un grupo que se va y un grupo que se queda, es que niegan la unidad del cuerpo de Cristo. Niegan totalmente la unidad del cuerpo de Cristo. El traslado parcial rompe con el principio de unidad desde el punto de vista posicional. Porque vamos a estar claros, yo entiendo la unidad desde el punto de vista posicional y entiendo la unidad desde el punto de vista posesional en cuanto a cuerpo, ¿no? Eso lo entiendo yo. Por eso yo enseño bien claro que la unidad en cuanto a ejercicio, en cuanto a actitudes, en cuanto a motivos, en cuanto a acción, en cuanto a obrar, en cuanto a ejecutar, en cuanto a entender, la unidad no viene ni orando, ni ayunando, ni vigilando. No hay tal cosa como hacer vigilias por una unidad. Eso no existe. La unidad no viene vigilando, la unidad no viene orando ni ayunando. La unidad no viene así. La unidad viene entendiendo que la unidad viene cuando tú entiendes qué es unidad. ¿Cuáles son los principios y los valores de la unidad? ¿Cómo te debes mover para establecer unidad, para sembrar unidad? Así es que viene la unidad. Eso lo entiendo yo perfectamente. Y también entiendo que aunque estemos divididos por opiniones o por resentimientos, que eso rompe con el principio de la unidad, ¿ya? Posicionalmente somos uno. Eso también lo entiendo yo. Posicionalmente somos uno. Aunque tú estés por allá, yo por acá, somos el cuerpo y nadie nos va a separar. Posicionalmente hablando, somos uno. Eso lo entiendo bien. Pero en cuanto al traslado de la iglesia, en el sentido de que un grupo se fue y otro se quedó,
Eso rompe totalmente con la unidad del cuerpo. Vamos a ver. El traslado parcial rompe con el principio de la unidad desde el punto de vista posicional, quebrantando el sentido, la relación y la posición que le da Cristo a la iglesia en relación a Él. Para el conjunto de la deidad, es decir, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, nosotros somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Porque de la manera, dice el que escribe, que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros, según Romanos 12, 4, 5. El que escribe sigue dando testimonio y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El texto en el griego no dice así. El texto en el griego dice, porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en el cuerpo de Cristo para que fuésemos un cuerpo. Dice el texto, porque fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo, sumergidos dentro del cuerpo, a fin de que seamos un cuerpo por el Espíritu. Que eso yo no lo... O sea, ¿cómo viene la unidad? Hablando de lo que es unidad, ¿cómo viene la unidad cuando yo entiendo esta verdad? Cuando a mí se me hizo iluminada esta verdad. Y entiendo que no puede ser, no es posible que yo fui metido dentro del cuerpo de Cristo por el Espíritu, igual que fue Henry, igual que fue Petra y María, pero que dentro del cuerpo tenemos conflictos él y yo. Y nos caemos a palos él y yo. Y nos golpeamos él y yo dentro del cuerpo de Cristo. Entonces dice, porque así como el cuerpo es uno y teniendo muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, metidos dentro del cuerpo de Cristo, que somos un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No sé si usted no sabía, lo va a saber, y se lo sabía, se lo voy a recordar, que ante los ojos de Dios solamente hay 3 pueblos. No existen más, 3 pueblos, que son judíos, gentiles y la iglesia. 3 pueblos ahí delante de la presencia de Dios, judíos, gentiles y la iglesia. Los judíos, usted sabe quiénes son. Todo el que pertenece que es parte de la comunidad de los hebreos, aunque hay 2 tipos de judíos o 2 tipos de hebreos. El tipo de hebreo desde el punto de vista en cuanto a genealógicamente hablando, y el judío que tiene que ver en cuanto a nacionalidad. O sea, si papá y mamá son judíos, hebreos, los 2, y yo nazco en Venezuela, yo soy por nacionalidad venezolano, pero hematológicamente o genealógicamente yo soy judío, porque tengo descendencia judía. ¿Qué es lo que pasó con el apóstol Pablo? Pablo no era judío de nacionalidad, Pablo era un gentil, nacido en Tarso de Cilicia, Roma nació Pablo. Pero era judío porque era hijo de hebreos, era hijo de hebreos. Entonces tienes esos 2 tipos de judíos, el que nació allá y es por nacionalidad, y el que no nació allá sino fuera, pero sus padres son hebreos. Genealógicamente hablando es un judío también, pertenece a la genealogía de los judíos. Entonces,
Una persona que nació allá, es judía por nacionalidad, como se puede dar también, ya lo expliqué, genealógicamente hablando, pero también tenemos el caso donde tenemos los gentiles, que son los que no son judíos. Por eso de ahí nacen, escuche, de ahí nacen lo que llaman los samaritanos. ¿Sabe qué son los samaritanos? Los samaritanos son los mestizos, es una mezcla de judíos y gentiles. Cuando un judío se tomaba una gentil y se tenía relaciones, embarazaba a la muchacha, ese niño que nacía era un samaritano, era un mestizo. Por eso eran odiados por los judíos, porque mancharon la raza, según ellos. Entonces, pero para Dios tenemos los judíos, tenemos los gentiles y tenemos la iglesia. Todo judío y todo gentil que se convierte a Cristo pasa a ser iglesia. Por eso es que no es posible que cuando Cristo venga va a haber un grupo de iglesia que se quedó y un grupo de iglesia que se fue. Porque eso rompe con la unidad del cuerpo. ¿Ok? Según primera carta a los Corintios 12:13. El que escribe dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Según primera carta a Corintios 12:27. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como os ha sido hecho un cuerpo. ¿Quiénes somos nosotros? Un cuerpo. ¿Cómo es que Cristo viene, se va, se lleva la mitad y la mitad se queda? Entonces nunca fuimos un cuerpo. Ahora, cuando yo les hable a ustedes de la gente que va a ser decapitada por causa de la palabra del testimonio del reino, esa gente también va a obtener salvación, pero por obras. No son los que van a ser salvados por gracia, que son la iglesia. Ellos con todo y que tendrán la justicia de Dios y la vida de Dios, por causa de no dejarse sellar, no formarán parte de la iglesia. Porque la iglesia es la que se levantó en el momento que Cristo vino. Los que se salvaron después, que la iglesia se levanta y que juntamente con la iglesia se levanta la dispensación de la gracia. Porque la dispensación de la gracia está ahora. Tenemos 2000 años en gracia. Cuando Cristo venga por la iglesia, se levantará la dispensación de la gracia, aunque el Espíritu Santo se quede en la tierra. Eso no me habla. No es que el Espíritu se va con la iglesia, estoy acá pelando acá, no. Él se va a quedar en la tierra porque el Espíritu Santo va a seguir haciendo la obra de convencimiento en cuanto a la predicación del Evangelio del Reino. Porque eso es, maestro, las señales están cumpliendo, las señales están cumpliendo. ¿Cuáles señales? La iglesia que será predicado este Evangelio del Reino. Es que Jesús no está hablando del Evangelio de la cruz. Cuando Jesús dijo y será predicado este Evangelio, no está hablando del Evangelio de la cruz, del que usted y yo predicamos. Se está hablando del Evangelio que anunciará a Jesús como el Mesías, como el que se ha de sentar en el trono de David, el Mesías, que se va a sentar en el trono de David a reinar a las naciones. Que ese es el Evangelio que va a atacar el anticristo. Y Jesús dice, y será predicado el término gramaticalmente indica que hay otro. Yo no debo decir, está mal. En cuanto a oratoria, está mal. Que yo diga, hermano, y Cristo vino a esta tierra. ¿Cuál más si no hay más tierra? Si vino, yo debo decir, Cristo vino a la tierra. No debo decir a esta tierra porque no hay más tierra. Pero si voy a hablar del punto de vista escatológico, debo decir a esta porque viene otra. O sea, si Jesús dijo, será predicado este evangelio, es porque viene otro. Entonces, esa gente va a ser salva por causa de ¿qué? De pruebas, de obras, donde no van a dejarse sellar. Pero ellos no formarán parte de la iglesia. O sea, no serán la iglesia, no será el cuerpo. Quien se levanta es el cuerpo. Esto muy poco se habla en nuestras congregaciones. Por eso es que me está viendo por la televisión y dice, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso es bíblico, eso es escritural. Que muy pocos hablan de eso, otra cosa. Porque el marido es cabeza de la mujer. El que escribe Efesios 5:23, Pablo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo.
observe cómo lo está llevando como una relación de ¿qué? De cuerpo. Es decir, si Cristo viene y la mitad del cuerpo se queda y la mitad del cuerpo se va, entonces para arriba se va un cuerpo desmembrado. Eso no tiene lógica en la verdad bíblica, en el centro bíblico. Eso no es escritural, eso rompe con todos los sentidos. Y vamos a seguir conversando de esto, que vamos a seguir dando razones. El conjunto de la deidad nos ve como un pueblo. Como un pueblo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido o pueblo adquirido por Dios. Primera carta de Pedro 2:9. Mi hermano, o somos un pueblo o no lo somos. Parcialmente el traslado rompe con todos estos principios. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Apocalipsis 21:3. Nos ve como una iglesia. ¿Cómo qué? Como una iglesia. Observe la unidad. ¿Cómo nos ve a nosotros conjunto de la deidad? Como un pueblo, como un cuerpo, como una iglesia. Y yo también te digo que tú eres Petro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunas versiones tiene el término Basilea, que dice edificaré mi reino sobre mi iglesia. Me gusta, no tengo problemas con aceptarlo. Según Mateo 16:18. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, según Efesios 5:23. Primera carta a Timoteo 3:15, Pablo escribe: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Nos ve como casa, como una casa. O sea, fíjate toda la relación cómo nos ve a nosotros el conjunto de la deidad, y que el llevarse una parte, quedarse una parte es quebrantar todo esto, como una casa. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor, que es su iglesia. Nos ve como una nación, como una nación. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, según primera carta de Pedro 2:9. Nos ve como un sacerdocio. ¿Como cuánto? Como un sacerdocio. Que eso no lo entendamos nosotros otra cosa, pero nos ve como un sacerdocio. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, quienes todos nosotros somos sacerdotes, según primera carta a Pedro 2:9. Nos ve como una morada, como una morada. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Según primera carta a Corintios 3:16. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo. Nos ve como un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Según Efesios 2:21. Nos ve como un templo, lo que acabamos de leer. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos ve como un templo. Fíjese toda la relación que estamos dando. Cómo nos ve a nosotros el conjunto de la deidad, como uno, como una casa, como un templo, como una morada, como un sacerdocio. Pero los que dicen que cuando Cristo venga se va a la mitad y la mitad se queda y la mitad se va, entonces esto es fragmentar todas estas cosas, es quebrantar con todos estos principios. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, según Efesios 2:21. Si el traslado de la iglesia se da en parcialidad, perdería la iglesia su relación con Cristo y dejaría ser un cuerpo, un pueblo, una casa, una morada, una nación,
un sacerdocio, un templo, y esto quebrantaría los principios de unidad por completo. No puede ser. No puede ser. Que la gente no se mete en detalle a estudiar esta cosa, y eso es cuestión de ellos. Tercera causa por la cual esta escuela pierde fuerza en la escatología. ¿Cuál? El traslado parcial. Somete a la iglesia al periodo de la gran tribulación. Somete a la iglesia al periodo de la gran tribulación. O sea, porque si cuando Cristo venga se va a la mitad de la iglesia y la mitad se queda, quiere decir que parte de la iglesia pasará por la gran tribulación. Ahora, ¿dónde enseña la iglesia, la Biblia? ¿En qué parte está sentado? Y aparecen las escrituras de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Eso lo vamos a negar. Lo vamos a estudiar. Más adelante, en el desarrollo del tema, daremos detalles y descartaremos la posibilidad de que la iglesia como cuerpo va a pasar por la gran tribulación. Imposible que la iglesia pase por la gran tribulación. Y tenemos textos y tenemos pasajes, bíblicamente hablando. Yo esto lo voy a demostrar por la palabra. Por eso estoy diciendo que esto no es un culto evangélico. Usted tiene que tener paciencia para ir desarrollando estas cosas, porque esto no es un culto evangélico. Aquí no se van a hacer muletillas a su nombre, gloria, a su gloria más gloria, a su gloria la contra gloria. No, olvídese de eso. Aquí vamos paso a paso. Cuarta causa por la cual esta iglesia, por la cual esta escuela se cae en la escatología. ¿Cuál? La escuela que enseña el traslado parcial. No hay fundamento bíblico para apoyar dicha teoría o posición, ya que los textos utilizados no tienen nada que ver con el tema. Ejemplo, las parábolas del trigo y la cizaña, según Mateo 13:24, 13:36 y 43. En esta parábola, el de la cizaña, se declara la selección que se hace entre buenos y malos. Observe bien el carácter de la parábola. Usted se va a dar cuenta que en la parábola del trigo y la cizaña, usted se va a dar cuenta que hay una selección entre buenos y malos. Entre buenos y malos, lo que es la cizaña y lo que es el trigo. Buenos y malos. Acontecimiento que no se ajusta a la posición y la condición que tiene la iglesia, por razones que a continuación voy a dar. Porque la iglesia, oído mis hijos, le voy a adelantar algo rapidito, así rapidito, chiquitico. Me voy a entrar y voy a salir de una vez, no me voy a quedar. La iglesia va a pasar por un juicio. No sé si ustedes le han hablado de la doctrina de los juicios. Los que me están viendo por la televisión, por este video. La doctrina de los juicios. La Biblia te habla de 5 juicios. El juicio de los ángeles caídos, el juicio de la nación de Israel, el juicio de los gentiles, el juicio del gran trono blanco y el juicio de la iglesia. La iglesia va a pasar por un juicio. No voy a entrar en detalle en eso porque más adelante, cuando hablemos de los eventos relacionados con Cristo y la iglesia, después del arrebatamiento, vamos a hablar del juicio de la iglesia. Pero la iglesia va a pasar por un juicio y no para ser condenada, sino para ser galardonada. O sea, en el juicio de la iglesia no va a haber una elección o selección entre buenos y malos. Todos son buenos. Todos son buenos. El hecho de que Pablo diga, cuando hace relación al juicio de la iglesia, que daremos cuenta de las cosas buenas y malas que hicimos. El término malo no es caco ni ponera, porque el término malo en cuanto a cacos y ponera tiene que ver con lo malo en cuanto a pecaminosidad. El término que se utilizó es failo, que daremos cuenta de lo bueno y lo malo. El término es failo, que tiene que ver en cuanto a inutilidad. En otras palabras, vamos a dar cuenta de lo indigno que fuimos por lo inútil que fuimos en el reino. Por las cosas inútiles. La palabra malo es failo, que tiene que ver con inutilidad, no con pecaminosidad. El problema es que Casidoro de Reina me lo colocó malo. Y el término malo es caco, es ponera y failo. 3 términos que se utilizan en el griego. 2 tienen que ver con pecaminosidad y 1 tiene que ver con inutilidad. Lo que Pablo quiso decir es que daremos cuenta de las cosas malas, o sea, inútiles y útiles que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Entonces, en el juicio de la iglesia no va a haber lugar para buenos y malos. Todos son buenos porque todos fueron arrebatados. Todos se fueron para arriba. No es que después que estás allá arriba, ¿qué haces tú aquí para abajo? No, eso no funciona así. Eso no es bíblico.
La parábola presenta dos clases de semilla. ¿Cuál parábola? Del trigo y la cizaña. La buena, que es el trigo, en este caso son los hijos del reino, y la mala, que es la cizaña, por lógico son los hijos del mal. Aplicando esto a la iglesia no se ajusta a la verdad, ya que en el arrebatamiento de la iglesia como cuerpo no hay lugar para los malos o injustos, que desde el punto de vista congregacional hayan gentes filtradas, no lo descarto, pero estos no son parte de la iglesia como cuerpo, punto, es otra cosa. Pero los que se van para arriba, oído, presta atención, los que se van para arriba son ¿qué? Son buenos. Ahora, yo no sé cómo va a caer esto, por eso es que a mí me da temor, bueno, no es que me da temor, sino que trato como de tener un poquito de sabiduría y de precaución para enseñar estas verdades, pero es que no hallo cómo ser sabio, cómo te digo, tengo temor de ser tan prudente, y por ser tan prudente no decir las verdades como las tengo que decir. Porque alguien las tiene que decir. Alguien las tiene que decir. Porque si voy a caer en el mismo terreno de los demás, decir lo que ellos dicen, no estamos haciendo nada. Por eso es que la venida de Cristo por la iglesia no está superaditada a la vida de santidad de la iglesia. O sea, Cristo no va a esperar que tú estés bien o que toda la iglesia cronológicamente, vamos a aceptar el término, o cronómetramente, aceptar el término, estén bien en el mismo momento para el venir. Porque si Cristo está esperando que toda la iglesia esté bien en santidad para venir, nunca viene. Indica que lo que Dios está tomando en cuenta para venir por ti es el cumplimiento de los tiempos de Dios. Es cuando Dios decide que Cristo tenga que venir. Y cuando Cristo venga, se van todos los que han nacido de nuevo. Y los que han nacido de nuevo son los que tienen la justicia, independientemente en el pecado que estén. Eso es duro. Hermano, si Cristo viene, usted está muerto y se queda. ¿Dónde dice la Biblia eso? Porque me lo tomaron de la cizaña y el trigo. Claro. Pero la cizaña y el trigo, la parábola del trigo y la cizaña no tiene nada que ver con la iglesia. Tiene que ver con el reino. Con el reino. No con la iglesia. Hazme un cloxo aquí a la gente, a ver si están aquí la gente, porque no voy a hacer, denle un aplauso, no voy a hacer que la gente diga, ese tipo está enseñando solo ahí. No, porque es que yo creo que no me hablan. No me hablan. Falsa maestra, reprende al diablo. Ay, mi mamá. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1, 31. La parábola es un tipo de alegoría presentado bajo la forma de una narración relatando hechos naturales o acontecimientos con el ejemplo de ilustrar o declarar una o varias verdades importantes. Es decir, es una narración construida para comunicar verdades de suma importancia y que el desarrollo de ella está adjudicada a sus culturas. Esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes, que tanto se le ha aplicado a la iglesia, ¿sabe cómo se llama eso? Falsa doctrina dentro de la iglesia evangélica. Se llama falsa doctrina dentro de la iglesia evangélica. Eso es descontextualizar Mateo 24 de Mateo 25. Desfasar, descontextualizar,
romper la hilación de pensamiento de Mateo 24 con Mateo 25. Porque lamentándonos mucho, los que leen nuestras escrituras, yo no voy a decir los que estudian, porque si la estudiaran no hicieran esto. Si la estudiaran no desfasaran, no descontextualizaran un capítulo que tiene mucho que ver con el otro, que uno es continuación del otro. Los que estudian las escrituras no toman en cuenta la hilación del pensamiento. No toman en cuenta el emisor, que es Jesús, el receptor, que fueron los discípulos. A Jesús le está narrando, es respondiendo una pregunta que los discípulos le hicieron a él. No toman en cuenta la comunicación, no toman en cuenta la causa de la comunicación, el concepto, el fondo histórico, dónde se dijo, por qué se dijo. Eso a mí no me interesa. No tomaban en cuenta que la Biblia es un libro escrito bajo unas culturas, que son culturas orientales, y que nosotros no las podemos aplicar a nuestras culturas occidentales, tenemos que irnos allá. Y eso hay que entenderlo eso hay que tomarlo en cuenta para ser un buen estudioso de las Escrituras. Vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes de acuerdo al contexto cultural. Que las 10 vírgenes la esposa, ¿dónde dice la Biblia eso? Esta parábola se debe estudiar de un sentido oriental, tomando en cuenta las culturas, las costumbres, los personajes tales como el emisor y receptor, y sobre todo su sentido histórico. Al considerar estos factores que son muy determinantes para la interpretación de la parábola, daremos algunas informaciones para mayor comprensión. Preste atención, no me apague el televisor. Suelta el control. No se vaya. ¿Qué hay? Porque mira lo que viene. Esta historia, ¿cuál? La parábola de las 10 vírgenes, depende de una costumbre judía que es muy diferente de las nuestras. Según algunos historiadores, más fuerte que lo explica muy bien es Alfred M. Chains, muy bueno. Según algunos historiadores, cuando se casaba una pareja, no se iban de luna de miel, sino que se quedaban en casa. Durante una semana tenía las puertas abiertas a los que quisieran visitar. Los amigos los trataban con honor y hasta se dirigían a ellos como príncipes y princesas. Era la semana más dichosa de la vida. A las celebraciones de esa semana estaban invitados sus amigos, esto es, los más íntimos. En esta parábola no tenemos ninguna historia imaginaria, sino un gajo de la vida en una aldea de Palestina. Otros historiadores alegan que las fiestas de las bodas se realizaban por las noches después de un día de baile. Óigase, las vírgenes dejan a la novia a quien han estado acompañando y salen con antorchas encendidas. Vuelvo a repetir, y salen con antorchas encendidas las vírgenes a recibir al esposo para escoltarlo hasta la residencia de la esposa, que era el lugar donde se celebraban las bodas. Y de allí los escoltaban hasta la casa del esposo. O sea, las bodas se celebran en la casa de la esposa, pero las fiestas se desarrollaban en la casa del esposo. Las vírgenes estaban escoltando y cuidando de la novia.
Y estas vírgenes iban a buscar al esposo para escoltarlo con antorchas encendidas, donde se celebraba la fiesta de las bodas. Al no tener las lámparas encendidas, esto es la antorcha, no podían participar del escoltado y por esta causa eran excluidas de la fiesta de las bodas. Como tantas parábolas de Jesús, esta tiene un sentido inmediato y local, y también un sentido muy amplio y universal. En su significado inmediato, iba dirigido a los judíos como pueblo elegido por Dios, a los judíos como pueblo elegido por Dios. Por lo tanto, las 10 vírgenes representan en un cuadro parabólico el juicio a la que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes son el remanente que va a reinar con Cristo en el milenio, o que va a participar con Cristo en el milenio. Lo otro es que no se le debe buscar sentido espiritual a todos los elementos que componen la parábola, ya que cada uno de ellos está basado a la necesidad que arrojó una determinación y que por lo cual se dieron circunstancias que abrieron condiciones en las cuales se desarrollaron los hechos. Por lo consiguiente, ninguno de los elementos de la parábola tiene un sentido espiritual. Pasemos a estudiar los elementos de la parábola para mayor comprensión. Pero quiero explicarle algo antes. La iglesia es arrebatada. Nos vamos con el Señor. Amén. Okay. Yo solo. Amén. Ok, nos vamos. Una vez que usted se va o que nosotros nos vamos, llegamos al cielo, se van a dar 3 acontecimientos relacionados con Cristo y la iglesia. 3. ¿Qué son? El juicio de la iglesia. 2. Los galardones. Y 3. Las bodas del Cordero. Corrijo un error que hay por allí, que nosotros y que somos la esposa del Cordero. La Biblia en ninguna parte dice que nosotros somos la esposa del Cordero. Lo que sí dice la Biblia es que nosotros somos la desposada. Que el término desposada es la novia. Las bodas no se han dado todavía. Por eso es que si alguien me dice a mi hermano, Cristo se me apareció a mí personalmente en el cuarto, eso está muy difícil de creerlo en el sentido. Yo entiendo que se te puede parecer en visión, pero literalmente de hablar contigo, de darte la mano, de agarrarte un pie, de jalarte, es muy difícil. ¿Por qué? Porque eso todavía no se puede dar entre Cristo y la iglesia, porque las bodas del Cordero es la unión física y literal de Cristo con la iglesia. Y es un principio que no se puede romper hasta que las bodas no funcionen, no sucedan. Usted no tiene una relación física y literal con Cristo. Jamás la va a tener. Usted va a tener una relación con Cristo por el Espíritu. Tomará de lo mío y te lo hará saber. Escudriña la mente del Padre, se lo revela a la iglesia. Las bodas del Cordero es la unión física y literal de Cristo con la iglesia, donde tendremos una relación literal, físicamente hablando. Físicamente hablando. Usted va a ver un Cristo en el cielo que tiene carne y hueso. Y usted se va a levantar para el cielo con un cuerpo glorificado. Ey, falsa doctrina lo que voy a decir. De carne y de hueso. Porque Moisés y Elías se le aparecieron a Jesús en la transfiguración con cuerpos glorificados de carne y hueso. Que era tanto las figuras que Pedro vio que dijo: Señor, hacemos una casita para ellos.
Fíjate la mentalidad de rancho que tenía Pedro. Ellos glorificados y Pedro pensando en una casita, ¿no? En una ramada. Está loco, chico. Y le voy a decir algo. Maestro, la Biblia dice que en el cielo seremos como los ángeles, que no nos casaremos. Eso está bien, yo entiendo que en el cielo no va a haber matrimonio. Pero cuando yo voy al cielo, yo voy a ver a Tamara como, yo la voy a conocer como mi esposa. Esa fue mi esposa. Y voy a ver a mi madre como mi madre. Mamá, te salvaste. A mis hijos como mis hijos. Porque si yo no voy a conocer ni a mamá ni a papá, a Cristo tampoco. Porque si yo voy a tener en el cielo el mal de, ¿cómo se llama? De Alzheimer, hermano, que no voy a acordarme de nadie. ¿Quién soy yo? No sé quién soy yo. ¿Quién es? Aquí nadie conoce. No, claro que va a conocer. Porque si no se va a conocer en el cielo, me impresiona mucho cuando David, su hijo, estaba grave. ¿Se acuerda de eso? Que su hijo estaba grave. David se mete en cilicio y en luto. Y se mete en el efod. En luto, cilicio. Y cuando su hijo se muere, sale del luto. Y la gente no entendió. No entiendo. ¿Por qué cuando tu hijo estaba enfermo, estabas en luto? Y ahora que se muere, sales del luto. Porque él no vendrá a mí, yo iré a él. Y no tiene lógica que si yo voy para allá y no lo voy a conocer, quítame el luto. Sigo el luto porque cuando llegue allá tampoco lo voy a conocer. ¿Aló? Claro, cuando yo esté en el cielo, que Tamara me diga, papi, mi amor, no, hasta que la muerte nos separe. Aquí no, hasta que la muerte nos separe, aquí no. Que venga la suegra, hijo, no, coge para allá. Hasta que la muerte, si se acabó la relación de esposo, también la relación de suegra, coge para allá. Ahora, fíjese esto. La iglesia, después que es arrebatada, ¿vienen qué? El juicio, después vienen los galardones, después vienen las qué? Las bodas del Cordero. Oído lo que viene, présteme mucha atención. ¿De qué tienen que estar velando las vírgenes? ¿De quién tienen que cuidarse? ¿De la venida de quién? Dígalo duro conmigo, ¿de la venida de quién? Dígalo otra vez, ¿de la venida de quién? Quiere decir que si las vírgenes tienen cuidado de la venida del esposo es porque ya las bodas se dieron. ¿Sí o no? Entonces, la parábola de las 10 vírgenes me representa el juicio a la que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes y no van a reinar con Cristo o a participar del reinado milenial que viene siendo la fiesta de las bodas. Porque las bodas se dan en el cielo, pero la fiesta de las bodas en la tierra. ¿Cuál? En esta tierra, la fiesta de las bodas, que viene siendo el milenio, que es donde el esposo, porque ya se casó, porque ya se dio el matrimonio, porque ya se dio la boda del Cordero, juntamente con la esposa, que es la iglesia, están invitando a la nación de Israel a entrar al milenio. Entonces usted tiene que ponerse de acuerdo. O usted es las 10 vírgenes, usted es la esposa. Las dos cosas usted no puede ser. O usted es las 10 vírgenes que se quedó en la tierra y que está siendo invitada para que entre a la fiesta de las bodas, o usted ya es la esposa del Cordero que conjuntamente con el esposo, que es Cristo, está invitando a las vírgenes para entrar a la fiesta. Usted ve lo que hace. Ubíquese. Usted ve lo que hace. Por eso es que no tiene sentido de que la gente me esté diciendo a mí que las 10 vírgenes es la iglesia evangélica y que me estén tomando dicha parábola para hablarme del arrebatamiento de la iglesia cuando eso no tiene nada absolutamente que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Nada. Vamos a buscarle el sentido espiritual, como muchos han tomado los elementos de la parábola para aplicarlos. Un sentido espiritual para aplicarlo a la iglesia. Fíjese, aceite, el aceite.
¿Sabe qué han dicho? Que el aceite de las lámparas de las vírgenes es el Espíritu Santo. Sí. Yo digo, señores, yo no sé. O sea, yo no sé qué lugar Dios me ha dado a mí. Yo no sé si es que yo soy digno de estas iluminaciones que me ha dado. Yo no sé hasta dónde Dios me va a llevar. Yo no sé, porque yo veo gente en nuestros programas de televisión, en nuestros programas de radio, señores, que tienen 3 soles, reconocidos como predicadores, y dicen estas locuras en el púlpito. Te agarran estas cosas y te las dicen. Hoy mismo me vi uno, hermano, que lo veía con Gloria, con mi asistente, y estábamos viendo, y me decía ella, papá, ¿qué es eso? No falta doctrina. El tipo es reconocido, tienes 3 soles aquí en los hombros, un gran predicador de los mejores que tenemos. Y mira la gran falsa doctrina y la gran aberración que ese hombre está diciendo en la televisión. Entonces yo lo que es que me siento y me quedo mirando el canal y le digo, Señor, ¿qué tú vas a hacer conmigo? ¿Para dónde me vas a llevar? Esta gente cuando me escuche me van a matar. ¿Qué tú vas a hacer conmigo? ¿Eh? Porque a nadie, hermano, le puede doler tanto la falsa doctrina y la mentira que se está enseñando en nuestras congregaciones como aquel que fue llamado a ser maestro. A nadie, hermano. A nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Que el aceite es el Espíritu Santo. Que el aceite de las lámparas es el Espíritu Santo. Señores, el aceite, en algunas ocasiones se le dio un uso común, como un combustible, para el encendido de las lámparas. Según Éxodo 25:6, Levítico 24:2. En el relato de las parábolas, este fue el uso determinante que se le dio al aceite. Su función era el del combustible. El combustible de las lámparas, para mantenerlas prendidas, para el escoltado. Mateo 25:8, Lucas 12:35. Es un horror y error garrafal de interpretación bíblica alegar que el aceite de las lámparas de las vírgenes era o es tipo del Espíritu Santo. En un supuesto que esto sea posible, vamos a aceptar que sí. Entonces el Espíritu Santo se puede comprar con dinero, ya que esto es lo que la parábola demuestra. Y las insensatas dijeron, cito, Mateo 25:8-10, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falten a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo y cerró la puerta. Vayan y compren. Mientras ellas iban a comprar. Si lo narrado por Jesús en la parábola da la posibilidad de que el aceite es tipo del Espíritu y que en el caso se podía comprar, esto estaría en total contraste con la fuerte reprensión y enseñanza que le diera el apóstol Pedro a Simón el mago al tratar de comprar el don del Espíritu que se movía en la vida de los discípulos. En otras palabras, si el aceite es el Espíritu Santo en la iglesia, porque eso es lo que dicen, entonces lo que le quisieron decir las prudentes a las insensatas, para que no nos falten aceite a nosotros y aceite a vosotros, vayan y compren el Espíritu Santo. Porque si me lo vas a aplicar de una forma, también me lo tenés que meter en la otra. Porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. ¿Están acá?
Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios y el Espíritu se obtiene con dinero. Diga ay. Ahora, le voy a decir algo. Los que enseñan que el aceite de las lámparas de las vírgenes, narrado en la parábola, es el Espíritu Santo, en forma intelectual están cayendo en el mismo terreno de Simón el Mago, como el actor de los hechos, aunque por ignorancia lo hacen, pero por igual son culpables del asunto. Por otro lado, mire lo que viene y présteme atención. Lo que me están viendo por la televisión, mis colegas, mis amigos, mis ministerios, que somos uno, en estas verdades, yo quiero que por favor métanse un poquito más en las Escrituras. Tomen en cuenta la hermenéutica como medio, como ciencia de interpretación. Métanse en esto. Por otro lado, nunca, pero es que nunca de los nunca, señor, y cuando es nunca, es nunca. En la teología afirma que el aceite es tipo del Espíritu. En ninguna parte. Usted me busca desde Génesis hasta Apocalipsis y usted no va a conseguir en ninguna parte de la Biblia que el aceite es tipo del Espíritu. En ninguna parte usted lo va a conseguir. En el antiguo pacto se usaba el aceite de oliva mezclado con especia aromática para el acto de la unción, pero ese aceite no representaba ni era tipo del Espíritu, jamás. Este aceite etimológicamente se le llamaba el ungüento, que pasó a llamarse en el aspecto vulgar el aceite de la unción del santo. Este era el aceite, oiga, de oliva mezclado con especies aromáticas, y solo lo podía preparar, era el sumo sacerdote, más nadie lo podía hacer. Discúlpeme bien, oiga, esos aceiticos que están vendiendo por allí, esa iglesia que usted llega y ve el aceite de oliva en el púlpito, eso es una blasfemia contra el Espíritu. Y eso lo voy a explicar por qué. El acto de tomar este aceite y derramarlo sobre alguien o algo recibía el nombre de unción. Cuando nosotros analizamos la unción, que le voy a adelantar esto, del Antiguo Testamento y la unción del Nuevo Testamento son diferentes. En el Nuevo Testamento la unción es una persona, es el Espíritu. En el Antiguo Testamento la unción era un ceremonial. La unción era el acto de derramar el aceite que estaba sobre un cuerno sinónimo de autoridad. Ese aceite que era hecho o fabricado por el sumo sacerdote, era el aceite de olivo con especies aromáticas, con sus medidas químicas, pesos químicos, gramos. No es que decía buscar un poco de rame de aquellos rames, y la agarrás, la revolvés y la licuás. No, eran gramos que se daban de ciertas especies aromáticas. Se mezclaban con el aceite de oliva, y este aceite era depositado sobre un cuerno. Ese aceite que era depositado sobre el cuerno se llamaba ungüento, que pasó a llamarse el aceite de la unción del santo. Ese aceite, cuando tú lo agarrabas, que el sumo sacerdote lo agarraba, y era solamente depositado sobre 4 tipos de personas: reyes, profetas, sacerdotes y jueces. Y era derramado sobre esos 4 tipos de personas, sobre cada uno de ellos. El acto de agarrar el cuerno y echar el aceite sobre esa persona, ese acto se le llamaba unción. Ese es el acto de la unción, el ceremonial. El aceite se llamaba ungüento, y a quien se le derramaba el aceite se llamaba el ungido. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento la unción no es un ceremonial, la unción es el Espíritu de Dios. Pero es la diferencia. Observe usted que sobre quien se derramaba el aceite en el Antiguo Testamento, que pasaba a ser el ungido, sobre él venía el Espíritu Santo a respaldarlo con poder. Observe usted que el Espíritu Santo es una cosa, es el poder que respalda a los que fueron ungidos con el aceite. Observe que el aceite es una cosa y el Espíritu es otra.
Cabe destacar que sobre la persona a la que se le derramaba el aceite se le llamaba el ungido, y sobre este venía el Espíritu Santo en una misión a respaldarlo con poder. Observe que el aceite es el elemento que se usa para ungir, y el Espíritu Santo es la persona que venía con el poder a respaldar al ungido. Según el libro de Éxodo, el aceite no era tipo del Espíritu. El aceite era el elemento que se utilizaba para ungir, y el Espíritu es la persona que venía sobre quien era ungido. Según Éxodo 20 o Éxodo 30, corrijo, Éxodo 30, 22, 33. Pero en un supuesto negado que el aceite sea tipo del Espíritu. Miren lo que viene ahora, que me voy a meter con principios de interpretación ahora rapidito antes que se nos vaya el tiempo. Agarrame esto que viene ahora. Cuando nosotros hablamos de lo que son principios de autoridad, según lo que se denominan figuras retóricas, eso nadie nos toma en cuenta. No, hermano, ¿qué figura retórica? Nada. No, perdóname. Yo debo conocer los principios que están dentro de las figuras retóricas para poder interpretar y diferenciar una de la otra, lo que es un símil, lo que es una parábola, lo que es una prosopopeya. Ya, vamos a ver lo que es una sinécdoque, lo que es una metáfora, lo que es una alegoría. Todos no son iguales, todos no dicen lo mismo, todos no se pueden interpretar igual. Entonces nosotros tenemos, entre lo que las figuras retóricas, tenemos lo que llaman el tipo. Voy a hablar de ellos dos, nada más. El tipo y el antetipo. El tipo es lo que le da anuncio, por ende, anticipadamente al antetipo. El antetipo es el que le da cumplimiento al tipo. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ese es el tipo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el antetipo. ¿Quién es el tipo? La de serpiente que Moisés levantó en el desierto. ¿Quién es el antetipo? Cristo, que fue levantado en la cruz. ¿Quién es el tipo? Todos los corderos que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento son tipo de Jesús. El antetipo viene siendo Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí me están agarrando? Espero que los que me están viendo por la televisión me están entendiendo. Esto indica que cuando el antetipo sale a la escena, el tipo pierde su lugar, o pierde su valor, o pierde fuerzas. Es decir, ¿para qué seguir matando corderos si ya el tipo que es Cristo murió en la cruz del Calvario? No tiene sentido que yo siga usando corderos, que es el antetipo que me anunciaba, que es el tipo que me anunciaba el antetipo que es Cristo. ¿Ya tenemos el antetipo? Sí, no me hace falta el tipo. ¿Sí me agarra? Ok. En un supuesto, vamos a suponer un supuesto, vamos a aceptarlo por principios de enseñanza, para que me agarréis. En un supuesto que sé que no es así, porque eso no es así, pero en un supuesto que el aceite sea tipo del Espíritu, quiere decir entonces que el antetipo es el Espíritu, ¿o no? Porque el aceite es el tipo. Entonces, si ya tenemos el antetipo manifestado en nosotros, ¿por qué seguir usando el tipo? Henry, ¿por qué? ¿Por qué me sigues usando el tipo si ya el antetipo está manifestado en nosotros? Que es el Espíritu. En este caso de que el Espíritu, en un supuesto que el Espíritu sea, que el aceite sea tipo del Espíritu. Supongamos que el aceite sea tipo del Espíritu, está bien, yo lo acepto. ¿Para qué seguís usando aceite si el aceite es el tipo del antetipo que es el Espíritu y el antetipo lo tenemos en nosotros, estamos orando en nosotros? Porque yo tengo que estar ungiendo las cosas con aceite cuando tengo una unción en mí. ¡Aló! O sea, eso es negar a la persona del Espíritu. Eso es una blasfemia contra el Espíritu.
Entonces el aceite de las lámparas no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Nada. Ay, mamadita, me van a matar. ¿Sabe algo? Escúchame. ¿Sabe qué tiene contristado el espíritu? Eso. Eso. ¿Sabe qué tiene contristado el espíritu? Cuando él ve aquel frasco que contiene un aceite que, según tú, está ocupando su lugar. O sea, no hay cosa tan... Yo no estoy hablando que el espíritu está compitiendo con el aceite. Él es espíritu. Él es Dios. Pero mira la ignorancia en la que nosotros hemos caído, nos hemos sumergido. Señores, de que en lugar de la persona del Espíritu, el poder creativo de Dios, el poder formativo de Dios, el que Dios usó para levantar a Cristo entre los infiernos, el que Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que Él venga. ¿Pero para qué vino? ¿Pero para qué vino el Espíritu si en lugar de Él tiene un frasco de aceite en el púlpito? ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? Búsqueme usted la Biblia, en qué lugar del Nuevo Testamento se usó aceite desde el punto de vista divino para ungir. Santiago, ungiendo a los enfermos con aceite, por la palabra ungir de Santiago, ese término que se utilizó en Santiago, ungir, no es crío, que tiene que ver con unción divina. El término que se utilizó en Santiago para hablar de ungir a los enfermos con aceite es un término que tiene que ver con higiene, con limpieza. Lo que dice el texto es: háganle la higiene a los enfermos limpiándolos con aceite. No es crío, que tiene que ver con unción, con divinidad, porque tú no vas a colocar en lugar al Espíritu el aceite. La unción es el Espíritu. La unción misma te enseñará todas las cosas. Jesús dijo: Él les enseñará todas las cosas. Juan dice: la unción les enseñará todas las cosas. La unción está en mí. Y sabe el descaro que tenemos de gente que están preparando el aceite, vendiendo los frasquitos de aceite. Es caro, hermano. Dentro de nuestras congregaciones hay un mercadeo. ¿Qué falta hace Cristo, hermano, que entre con el látigo, hermano, a llevarse un poco de gente con lo que tiene es una mercadería dentro de los púlpitos, dentro de las iglesias, con motivos incorrectos, tratándole de sacar el dinero de la gente como de lugar? A él lo contrista. Porque la iglesia evangélica cambió el confesionario por los púlpitos. El confesionario de los evangélicos es el púlpito. Porque si te arrodillas en el púlpito, Dios te oye más. Porque parece ser que aquí está Dios, no sabiendo que la verdadera morada de Dios eres tú en el Espíritu. Porque los evangélicos cambiaron la cruz por la Biblia. Porque si no cargan la Biblia para arriba y para abajo, entonces se sienten mal. Eso se llama bibliomancia. Eso es hacer brujería con la Biblia. No tengo problema con que usted cargue la Biblia para arriba y para abajo. Cárguela, pero con motivos correctos. Entendiendo que cuando Pablo dijo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no está hablando de la Biblia. Está hablando de una palabra específica y determinante que sale por tu boca para contrarrestar un ataque que viene de parte del diablo, de las circunstancias. Creída y confesada, sacas la palabra por tu boca. Eso es la espada del Espíritu, el rema de Dios. No es la logión ni la logía, es el rema de Dios. De modo que los evangélicos cambiaron el púlpito por el confesionario, cambiaron la Biblia por la cruz y cambiaron el agua bendita por el aceite. ¿Sabe qué es el aceite? El aceite es el agua bendita de los evangélicos.
Diga ay. Tenemos una guachafita en la iglesia que no respetamos al Espíritu de Dios. Lo contristamos, lo apagamos, lo detenemos su fluir, detenemos su manifestación, detenemos su convencer de pecado, detenemos la posibilidad de sanar a los enfermos, detenemos la posibilidad, hermano, de formar carácter en la gente para que lleve una vida acorde a los principios bíblicos. Eso lo detenemos nosotros. Porque tratamos al Espíritu como un tiesto, como un perol, como cualquier cosa. Y no lo tratamos como lo que verdaderamente Él es. El número 10. ¿Por qué 10 vírgenes, Henry? ¿Por qué 10? Este número no tiene ningún sentido ni aplicación en lo exegético. Ninguno. Eran 10. Por circunstancias se daban que eran 10. Como por circunstancias se da que son 22 jugadores los de fútbol. Son 22, pues, ¿cuál es el problema? Son 22, solamente hay lugar para 22 y se pusieron 22. Ya, eso está determinado, se nació la circunstancia de que fueran 22, 11 y 11, ya está, ya, punto, ahí están los jugadores. De aquí a 2000 años, ¿y por qué eran 22? Bueno, porque no cabían más. Eran 22, se dio la circunstancia, se dio de que eran 22 y ya está. ¿Cuántos son los jugadores de béisbol? Claro que son. Igual. Se determinó que eran 10, pero el número 10 allí no tiene ningún sentido espiritual. Ningún sentido espiritual, eran 10. Ya está. Causa por la cual se desconoce que eran 10, pero eran 10. Tampoco se le puede buscar sentido espiritual a todos los elementos de la parábola. El término virgen. Virgen. ¿Sabe qué significa virgen? Señorita. Virgen que no está usada. Eso es virgen, que no está usada, señorita. Virgen no tiene nada que ver con oriola en la cabeza, con divinidad, nada de eso. No está usada, señorita. El término virgen, este término indica que las damas encargadas de preparar a la esposa para el encuentro, para su encuentro con el invitado junto con sus esposos, eran solteras sin desposamiento. Y a su vez representaban la fidelidad y la honorabilidad de la desposada, que pasaba a ser la esposa en total castidad. Por lo consiguiente, las damas de honor eran invitadas a las fiestas de las bodas, no a las bodas. Ya las bodas sucedieron en el cielo. ¿Por qué eran virgen? Porque representaban la castidad. Representaba la honorabilidad de esa mujer que siendo desposada iba a pasar a ser esposa, virgen tal como las 10 que eran, como las que estaban al lado de ella, como las que la escoltaban, así tenían que ser vírgenes también. Ese tiene un sentido cultural, no espiritual, un sentido cultural, no espiritual. Y nuestra próxima clase vamos a dar razones que descartan por completo la posibilidad de que las 10 vírgenes representan o sean tipo de la iglesia. Te voy a dar razones, pero de una por una, claras, precisas y concisas, porque lo que dimos son destellos y balbuceos. Lo que viene es mejor todavía. Bendiciones. El traslado parcial rompe con el principio de unidad desde el punto de vista posicional. Porque vamos a estar claros. Yo entiendo la unidad desde el punto de vista posicional y entiendo la unidad desde el punto de vista posesional en cuanto a cuerpo, ¿no? Eso lo entiendo yo. Por eso yo enseño bien claro que la unidad en cuanto a ejercicio, en cuanto a actitudes, en cuanto a motivos, en cuanto a acción, en cuanto a obrar, en cuanto a ejecutar, en cuanto a entender, la unidad no viene ni orando, ni ayunando, ni vigilando. No hay tal cosa como hacer vigilias por una unidad. Eso no existe. La unidad no viene vigilando, la unidad no viene orando ni ayunando. La unidad no viene así. La unidad viene entendiendo que la unidad viene cuando tú entiendes qué es unidad. ¿Cuáles son los principios y los valores de la unidad? ¿Cómo te debes mover para establecer unidad, para sembrar unidad? Así es que viene la unidad. Eso lo entiendo yo perfectamente
perfectamente. Y también entiendo que aunque estemos divididos por opiniones o por resentimientos, que eso rompe con el principio de la unidad, ¿ya? Posicionalmente somos uno. Eso también lo entiendo yo. Posicionalmente somos uno. Aunque tú estés por allá, yo por acá, somos el cuerpo y nadie nos va a separar. Posicionalmente hablando, somos uno. Eso lo entiendo bien. Pero en cuanto al traslado de la iglesia, en el sentido de que un grupo se fue y otro se quedó, eso rompe totalmente con la unidad del cuerpo. Vamos a ver. El traslado parcial rompe con el principio de la unidad desde el punto de vista posicional, quebrantando el sentido, la relación y la posición que le da Cristo. En la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a aplaudir para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Saludamos a los que nos están viendo a través de la televisión, a través de la internet, YouTube, a través del Facebook y las televisoras amigas que están pasando este programa, Palabra de Iluminación, quienes habla su servidor, el maestro José Briceño. En nuestra primera clase de lo que es la escatología, que tiene que ver con eventos del porvenir, nuestra primera clase, hablamos acerca de la escuela que enseña el traslado parcial de la iglesia. Esa escuela que te enseña que cuando Cristo venga, habrá un grupo de creyentes que se va y un grupo de creyentes que se quedan. Estamos dando razones, ya dimos la primera. La primera razón es que niegan la consumación de la salvación. Según lo que dice el apóstol Pablo, la iglesia fue salva, está siendo salva y será salva. La consumación de la iglesia se va a dar cuando Cristo levante a la iglesia, resucite, por ende a los muertos, pero se quedaron. Entonces, eso fue lo que yo quise decir. Yo no dije, hermano, los testigos van a ser salvos. Yo no dije eso. Eso no fue lo que yo quise decir, lo que yo quise enseñar. Sino que, aunque no los viste dentro del seno de la iglesia cristiana, nominalmente hablando, dentro de una organización que se caracteriza como evangélica, aunque no los viste allí, pues son salvos porque entendieron el plan de salvación. Entendieron a Jesús como el don y al Espíritu Santo como el que convence de pecado. Eso fue lo que yo quise decir. ¿Ok? Pero el caso es negar esta escuela. Dar prueba de cómo esta escuela se cae en cuanto a la teología en el mundo de la escatología, porque ellos niegan la consumación de la salvación. Si Cristo viene y va un grupo que se va y otro que se queda, están negando la consumación de la iglesia. De paso, no hay textos, pasajes que den apoyo a dicha doctrina, porque los pasajes que utilizan, como habrán dos en el campo, no será tomado, otro será dejado, no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pasajes como muchos son los llamados y pocos los escogidos, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Pasajes como donde está el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. Parábolas como las 10 vírgenes, como el trigo y la cizaña, como la gran pesca, la red, en fin, la siembra. Son parábolas que no tienen nada absolutamente que ver con la iglesia. Pero las utilizaron para apoyar esta escuela. La segunda causa por la cual esta escuela pierde fuerzas, ¿cuál? La escuela parcial, la que enseña que un grupo que se va y un grupo que se queda, es que niegan la unidad del cuerpo de Cristo. Niegan totalmente la unidad del cuerpo de Cristo.
va a llegar, se puede dar el caso de consigamos a Juan de los Palotes en el cielo. Y tú vas a decir, Juan de los Palotes aquí. Bueno, él no era testigo de Jehová. ¿Y qué hace Juan aquí? Si él era testigo de Jehová. Ya eso dio pie para que dijeran que yo dije que los testigos de Jehová van a ser salvos. Ya eso dio pie para que dijeran que yo dije que los testigos de Jehová van a ser salvos. Yo no dije eso. Yo lo que sí dije es que hay gente en el núcleo de esos testigos de Jehová que ya se dieron cuenta y se enteraron y que se les fue iluminado a Cristo como el don de la salvación y que entendieron que Cristo es el Verbo encarnado, que entendieron que Cristo no es un profeta como ellos lo creen en su mayoría, en su doctrina. Y hay testigos de Jehová que entendieron que el Espíritu Santo es más que una fuerza activa, que es una persona que guía, que instruye, que corrige, que redarguye, que convence. Ese tipo de gente, con todo y que estén allá todavía, si eso lo entendieron y aceptaron el plan de salvación en cuanto a Jesús se refiere, lo que es redención, remisión y propiciación, lo que es el Mesites, el mediador, a Cristo como el Mesites, como el sumo pontífice, a Cristo como el Teantropos, como el Dios hombre. Si ellos entienden y aceptan eso, pues con todo y que estuvieron allá son salvos, aunque nunca los viste dentro de la iglesia evangélica. Eso fue lo que yo quise decir. Igual pasa con la gente, que hay mucha gente que está en el seno de los conglomerados de la iglesia católica, de los católicos, que son salvos. El caso de Martín Lutero, conoció una verdad y no se salió, se quedó allá. El caso de Juan Hus, el caso de Calvino, etcétera. Tanta gente que conocieron la verdad dentro del seno de la iglesia católica, y los que estén vivos serán transformados. Entonces dice, y será absorbida la muerte en victoria. Porque déjeme decirle algo, mis hijos. Desde el punto de vista posicional, nosotros en Cristo vencimos la muerte. Amén. Pero posicionalmente eso no es una verdad. Nosotros vamos a morir. Aunque yo soy de los que creo que yo voy a ser de la generación que no va a haber muerte. Porque Cristo va a venir cuando yo esté vivo. En eso estoy creyendo yo. Pero nosotros no hemos vencido a la muerte. La muerte la venció fue Jesús. Cuando Cristo resucite a los muertos y levante a los que estamos vivos, pues entonces ahí se consumará la salvación. Entonces quedará absorbida la muerte en victoria. Eso nosotros lo enseñamos. Enseñamos que debemos evitar lo que llaman el parcialismo, el ser parcial, el etiquetar a la iglesia del Señor como, mi respeto, como los presbiterianos, como los bautistas, como los pentecostales, como los adventistas, como los bautistas, y dígase todo, una serie de organización que hay, que la iglesia del Señor usted no la puede etiquetar, que tampoco la iglesia del Señor usted la puede encerrar en un núcleo, en un recinto, como de gentes puramente nominales, porque si no forman parte de una organización, pues no son de la iglesia. Como la iglesia del Señor, usted tampoco la puede sectarizar. Y usted, por ende, no debemos ser sectaristas. Eso lo explicamos bien. Y dije que puede llegarse el momento donde cuando usted llegue al cielo, que si vamos para el cielo, no a vivir eternamente, pero vamos al cielo. Eso lo vamos a explicar bien. Cuando vamos al cielo, lleguemos al cielo,